Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todas las personas que se van a conectar hoy con nosotras. Estoy súper emocionada porque tengo como invitada a mi compañera Jimena Elorza. En breve se va a conectar conmigo para hablar en directo de la inteligencia emocional. Mientras se conecta, les voy comentando un poquito de quién es ella. Bueno, ella es una persona que es especialista en recursos humanos. Trabaja con inteligencia emocional siempre. Un segundito que ya se está conectando. A ver si se conecta ahora. Vale, trabaja con inteligencia emocional, como les he dicho. Es coach transpersonal y oncológico. Y además, buenas tardes, Jimé, ¿cómo estás? Hola, hola. Estoy dando una breve reseña de lo maravillosa que eres. Ay, Un poco para que la gente conozca cuál es tu trabajo y las áreas, digamos, donde tú potencias tus terapias y tus consultas, ¿no? Me falta decir bien. que en la parte holística eres maestra de Reiki y también haces registros akáshicos. Entonces, bueno, Sí. como les comentaba, Jimena es una persona que tiene una capacidad impresionante, que yo le he dicho que le admiro mucho por todos los conocimientos que tiene. Y bueno, hemos decidido hoy invitarla, bueno, he decidido invitarla al Instagram porque tengo muchas preguntas de la inteligencia emocional, es un tema que a mí también personalmente me fascina. Y bueno, Jimena, vamos a comenzar con algo. Bueno, dale, dale. Es un tema súper interesante. Es un tema que hoy es, te diría que crucial, clave para el desarrollo de la persona, del ser humano. Hace un tiempo a esta parte, ya hace bastante, que no se trabajaba, que al que no se le tenía demasiada consideración. Desde recursos humanos lo llamamos una habilidad blanda, eh, además de otras tantas que debiéramos poder desarrollar. Y bueno, la inteligencia emocional a lo largo del tiempo empezó a tomar mayor y mayor relevancia, sobre todo en el ámbito laboral, ¿sí? En lo que tiene que ver, bueno, desde las áreas de recursos humanos es algo que empezó a tomar mucha preponderancia e importancia a la hora de evaluar candidatos, a la hora de mirar un montón de características en las personas que ya no tanto tenían que ver con las habilidades duras, lo que llamamos el conocimiento, ¿no? Lo que tiene que ver con las competencias de la persona, sino que empezó a virar esto hacia la noción de que las habilidades blandas eran fundamentales para el éxito de una persona, para el éxito en la vida en general. Hasta ese momento por ahí se creía que el coeficiente intelectual era el valor más importante que tenía una persona y se medía todo en función de el conocimiento, en función de las competencias, en función de la carrera que hubiera estudiado esa persona, y se medía en función del coeficiente intelectual. Hoy sabemos que el coeficiente intelectual es solamente el 20% del éxito de una persona. En realidad, el porcentaje más grande tiene que ver con las habilidades que son fundamentalmente blandas o esto que tiene que ver con la inteligencia emocional, tanto en el ámbito laboral como en el familiar, como en la pareja, como en la amistad. Si no tenemos inteligencia emocional, difícilmente vayamos a ser personas exitosas, Definitivamente, sí, que también ¿sí? lo que yo más o menos también tengo conocimiento es que en base a la inteligencia emocional es cuando nosotros conocemos nuestras emociones y también las emociones de los demás, ¿verdad, Jimé? Sí, es Daniel Goleman, que es uno de los pioneros Ujú. en lo que es inteligencia emocional. Recomiendo el libro más conocido sobre esto, que se llama justamente Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, con G, para los que estén interesados realmente en ahondar sobre este tema. Es la capacidad que tenemos de dirigir y encauzar nuestras emociones, ¿sí? Es la conciencia sobre nuestras propias emociones. Y esto es un trabajo que uno dice, ay, bueno, pero qué fácil. No, Toma mucho no tiempo. es nada fácil, no es nada fácil.
vamos a ir viendo por ahí a lo largo de la charla las características o los 5 pilares en los que se sostiene la inteligencia emocional para Daniel Goleman, pero es muy importante esto de el autoconocimiento, el poder identificar, el poder entender qué me está pasando, qué estoy sintiendo, porque si yo no soy capaz de identificar mis propias emociones, difícilmente puedo identificar las emociones en el otro, ¿sí? Pero quizás para entrar un poco en el tema de qué es esto de la inteligencia emocional, tendríamos que irnos un poquito al automático, ¿no? Porque nosotros podemos operar en automático o en consciente, ¿no? Sería desde el inconsciente o desde el automático, los hábitos, o podemos operar desde la conciencia plena, mindfulness, el saber, el aquí y el ahora, el estar presentes aquí y ahora. Pero la realidad es que casi el 90% de nuestro día operamos en automático. Y esto muchas veces nos trae consecuencias de las cuales no somos del todo conscientes que están en nosotros poder modificarlas. Y esto tiene que ver con que respondemos casi automáticamente a los estímulos. Los estímulos, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con las emociones, porque si yo te digo un estímulo es levantarme a la mañana y apagar el despertador cuando suena. Eso es un estímulo-respuesta, ¿sí? Sonó el despertador, la respuesta automática. Eso es un hábito, tal cual. Lavarte los dientes a la mañana todos los días es un hábito. Uno no está consciente lavándose los dientes, no está pensando, bueno, ahora me lavo la muela, ahora me lavo esta otra. No. Uno ya hay cosas que las tiene tan automatizadas que eso opera en automático. El tema está en aquellas emociones que operan en automático. Y acá es donde se complica, porque una cosa son ciertas conductas, pero cuando hablamos de emociones recurrentes que son automáticas en nosotros, ahí es donde tenemos que empezar a hacer este despertar a la inteligencia emocional, ¿no? Es esa capacidad de que se genere un espacio entre el estímulo y la respuesta, porque la respuesta ante un estímulo cualquiera, supongamos, yo con vos tengo una pésima relación, y cada vez que vos aparecés delante mío, yo me pongo de mal humor, ¿sí? El estímulo sos vos. La respuesta automática es mi mal humor, ante la sola presencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa entre este estímulo y esta respuesta? ¿Qué es lo que no está pasando? No estoy dando un espacio en el medio para la inteligencia emocional, que es esa capacidad de identificar lo que estoy sintiendo ante la presencia, en este caso de Iru, qué es lo que me está pasando, qué es lo que siento, por qué siento eso, y ser capaz de alguna manera, transformar eso en otra emoción. Esto no significa que el automático no va a salir, porque es automático. Va a venir igual. Yo voy a sentir esa necesidad de sentir enojo, bronca o que me moleste. Pero la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional implica que una vez que yo estoy sintiendo esa emoción, la identifico y la hago consciente. Y si yo la hago consciente, tengo la posibilidad de transformarla en otra cosa y no dejarla salir así como viene. Es que, ¿sabes que hay un punto muy interesante aquí? Porque, bueno, yo siempre lo comento con una amiga mía que también le gusta mucho estos temas, y es que a nosotros no nos han enseñado absolutamente nada de las emociones. Entonces, claro, uno se prepara toda la vida en una universidad, en el colegio, ¿no? Pero, ¿dónde está esa parte de gestión emocional para uno saber cómo reaccionar ante algunas situaciones en la vida? Claro, sí que es cierto que aquí entra un poco en el que cómo te criaron, cómo eran tus padres, porque a veces también cogemos algunos patrones de conducta similares o no quieres ser como tus padres, ¿no? Porque eso también es otra opción. Pero la parte de esto de las emociones, de cómo debemos gestionar, de cómo debemos, ¿no? El actuar frente a alguna situación, como dices tú, a lo mejor incómoda, ¿no? Que a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que yo digo, uy, ¿y por qué yo reaccioné así? Entonces es cuando ahí empieza la inteligencia emocional de uno decir, ¿por qué yo reaccioné así? ¿En qué otro momento yo me he sentido de esta manera? Y bueno, a partir de allí, analizar y tratar de mejorar un poco, en la medida que podamos, las futuras reacciones ante una situación similar, ¿no? Claro. Ahí Paula está diciendo, nos han enseñado
a ocultarlas y parecer fuertes. Bueno, esto que vos decías recién se llama en realidad alfabetización emocional. Ujú. Es desde muy chicos enseñarles a nuestros hijos a gestionar sus emociones, no a esto de ocultarlas, como dice Paula, o de tener que simular algo que no está pasando. Esto no significa que no se malentienda, que si un chico está haciendo un berrinche, dejemos que lo haga y está todo bien porque tiene que expresar sus emociones. No estoy diciendo eso, ¿sí? Estoy diciendo que los chicos sean capaces, desde muy chicos, de identificar lo que están sintiendo, identificar la emoción, porque no es lo mismo estar triste que estar angustiado, que estar enojado. Entonces, si no somos capaces de escuchar a nuestro cuerpo, no somos capaces de identificar lo que está sintiendo nuestro cuerpo, difícilmente podamos modificar esas conductas. Por lo general, padres con inteligencia emocional van a tener hijos con inteligencia emocional, ¿no? Por eso hablamos de alfabetización emocional. Es crucial, sería la panacea, ¿no? Que pudiéramos formar realmente a nuestros hijos en inteligencia emocional, ayudándolos a identificar sus propias emociones, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado, mi hijo está jugando con la Play y se enoja porque pierde, ¿no? Y se enoja mal. Y me ha pasado de que, siendo más chico, hoy ya tiene 11 años, se largaba a llorar porque estaba muy frustrado por estar perdiendo. Entonces, la conversación que iba ahí, en lugar de yo pararme en un lugar de decirle, pero vos sos tonto, ¿cómo te vas a poner así? Es un juego, pero no entendés, te apago la Play, si te pones así te la apago. En lugar de entrar en esa dinámica en donde yo no estoy pudiendo no solo identificar las emociones en él, sino no estoy pudiendo identificar las emociones en mí, porque que él se ponga así a mí me angustia, o me frustra, o me enoja, y entonces yo termino entrando en una dinámica con él en donde nada es positivo. Entonces, en lugar de plantarme desde ese lugar es, bueno, vení, sentémonos. ¿Qué sentís? No, porque estoy enojado, porque no puedo perder. Bueno, y explicarle, ayudarlo a entender que de los errores va a aprender, que uno no, a medida que vaya practicando determinada cosa, va siendo cada vez mejor en eso, que entienda que tiene que perseverar, que tiene que avanzar, que tiene que seguir, no tiene que abandonar cuando fracasa, sino todo lo contrario, si no estoy obteniendo lo que quiero, tengo que poder buscar nuevas estrategias para conseguir eso que quiero y no abandonar lo que quiero Eso que lograr, estás diciendo ¿no? hoy, precisamente hoy hiciste una publicación de eso, que yo también estoy súper, súper de Sí, justo hoy. acuerdo, porque yo también soy una persona muy perseverante. Cuando quiero algo, entiendo que a veces no se da cuando yo quiero, sino cuando tiene que ser. Entonces, claro, esto uno lo va aprendiendo con el tiempo. Como dices tú, esto son cosas que llevan mucho tiempo, porque claro, no podemos decir, ay, yo ya no quiero tener miedo, mañana me levanto y no tengo miedo. No, es que no es así, ¿no? Esto es un proceso de irte conociendo y de que a lo mejor piensas que es miedo, pero a lo mejor es otra emoción, es otro sentimiento, perdón, que Sí, tienes y no lo sabes. Entonces, es aprender a identificar esas, bueno, sí, emociones y situaciones que se nos presentan. emociones, Porque como bien lo has dicho tú, como una madre claro. que tienes muchísima inteligencia emocional, sabes decirle a tu hijo, siéntate aquí, vamos a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, mi madre también es una persona con una inteligencia emocional increíble. Ella toda la vida nos ha gestionado muy bien nuestras emociones, la verdad, y ella misma, yo a veces digo, wow, la admiro, porque ella ha tenido momentos de mucha presión y todo lo toma con serenidad. Entonces, eso es algo admirable también en las personas, que como bien lo hemos comentado, Sí. que lleva tiempo, ¿no? Y que tienes que querer también cambiar, querer conocerte, querer, ¿no? Mejorar y modificar, porque si no lo quieres, pues tampoco puedes hacerlo, ¿no? Bueno, ahí Giselle justo está diciendo eso, todo es un proceso y es decidir cada día conocernos un poco más. Para los que, a ver, para los que no han desarrollado la inteligencia emocional desde chicos o no han tenido padres con inteligencia emocional, no desesperen, la inteligencia emocional se puede adquirir, Exactamente. se puede aprender. Es un hábito, hay que poner esfuerzo, conciencia, fundamentalmente conciencia de que desde dónde estoy operando, desde qué paradigma estoy operando, porque esto que vos decías al principio de que traemos un montón de cosas, Sí. ¿no? Desde que somos chicos, eso es inevitable.
El automático opera en función de todo eso que traemos por decantación de la familia, de la sociedad, de la religión, del colegio, de absolutamente todas las interacciones sociales que vamos teniendo, de los grupos de amigos que vamos teniendo, y vamos conformándonos o conformando nuestras creencias en función de eso. Y vamos operando en el mundo en función de eso. Pero bueno, ya de adultos podemos tomar la decisión de que si esta forma de operar en el mundo no me está dando resultado y fundamentalmente no me hace feliz, porque no estoy pudiendo relacionarme con el otro, no estoy pudiendo interactuar con el otro de manera eficaz, de una manera en donde la comunicación sea la más asertiva posible, en donde la escucha sea empática, si todo esto no se está dando, entonces puedo tomar decisiones que me corran de seguir operando desde ese paradigma que no me gusta y elegir un paradigma diferente. Y acá es donde tenemos la absoluta libertad de decidir. Y acá es donde yo siempre les digo, sos el resultado de las decisiones que tomaste hasta este momento. Para bien o para mal, nos guste o no, somos el resultado de nuestras propias decisiones. Y son nuestras decisiones las que nos van a sacar de este lugar. Entonces, acá es donde realmente nos corremos de la víctima y nos ponemos en modo protagonista absoluto de nuestra vida para poder decidir qué quiero para mi vida, ¿no? Y acá es donde se produce este gran despertar o la transformación, en donde puedo mirar conscientemente mis emociones y las puedo identificar. Y bueno, Jime, ¿qué tal si comenzamos hablando de los elementos de la inteligencia emocional? Bueno, no sé ¿Sí? por cuál quieres comenzar, por la empatía, por la motivación. Mira, yo antes de por ahí de hablar de los 5 pilares o elementos que conforman para Daniel Goleman la inteligencia emocional, me gustaría hablar de un concepto que se llama secuestro neuronal, que es un concepto súper interesante. Hay una frase que me encanta y es de Aristóteles, así que imagínate ya, ya de dónde viene, Hace que poquito. dice, cualquiera puede enfadarse, eso resulta algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta nada sencillo. Y esto, si nos ponemos a pensar en cómo gestionamos nuestras reacciones, nuestras emociones, nos vamos a dar cuenta que constantemente esta frase tiene mucho sentido, ¿no? Y cómo terminamos descargando emocionalmente lo que nos pasa en personas que en realidad no tienen nada que ver con eso, nos pasa a los que somos padres muchas veces con nuestros hijos o con la pareja, esto suele pasar, ¿no? Y el poder dominar o controlar la inteligencia emocional es una habilidad que nos va a permitir ser mucho más conscientes desde dónde estamos operando, esto que decíamos antes, desde qué configuración estamos operando y qué podemos hacer para evitar que esas configuraciones, muchas veces patrones de conducta repetidos, ¿sí? Muchas veces, si nos ponemos a pensar, nuestro papá descargaba con nuestra mamá, o se enojaban, o lo que fuere, que se iba dando en esa dinámica familiar, por repetición, ¿sí? Del patrón de comportamiento, terminamos operando desde el mismo paradigma. Y entonces, de esta manera, bueno, es donde conscientemente nos tenemos que plantar en mirarnos a nosotros mismos, en tomar real conciencia de nuestras emociones para poder trabajarlas desde un lugar en donde pueda controlarlas. Esto no significa que las emociones vayan a seguir emergiendo o aflorando. Como decíamos antes, el automático va a seguir operando, ¿sí? A mí hay ciertas personas que me siguen provocando rechazo y eso me pasa de forma casi natural, instintiva, ¿no? Y nos pasa, o al contrario, de personas que nos producen muchísima ternura, nos despiertan ciertas emociones, o un jefe que nos presenta emociones de miedo, ¿no? Bueno, la emoción en sí va a seguir aflorando, porque ya se transformó de alguna manera esa conexión que hablábamos entre estímulo y respuesta, ya se produjo esa conexión en nuestro cerebro, en donde ciertas neuronas que tienen que ver con una reacción determinada a un estímulo determinado, de tanto repetir eso una y otra vez, esa unión tantas veces, termina generándose el hábito. El hábito, la característica de un hábito es la automaticidad.
opera en automático, además de otro montón de características que tiene. Pero entonces, cuando nosotros vamos a encontrarnos con alguien o nos pasa algo, probablemente lo primero que vaya a aflorar es cierta emoción. El tema está en que la inteligencia emocional implica que entre ese estímulo y respuesta generemos un espacio en donde se presente la inteligencia emocional y yo pueda mirar esta emoción que está emergiendo, que está saliendo, y plantearme conscientemente si es la emoción correcta o si está bien que yo opere desde ese paradigma y conscientemente elija cambiarlo. Esto es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene 5 pilares, como decíamos que nos quedamos, justo se nos cortó ahí. Es el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y la sociabilidad. Son 5 elementos importantísimos para poder operar desde un lugar mucho más consciente emocionalmente, y vamos a hablar un poquito de cada uno. ¿A qué nos suena cuando decimos autoconocimiento? ¿De qué estamos hablando? Bueno, te contesto. ¿Qué decís? Sí, dale. Yo hablo sola. Conocerme a mí misma, ¿verdad? Exacto, exacto. Tiene que ver con poder, esto que decíamos, reconocer e identificar qué estoy sintiendo, ser consciente de mis estados de ánimo. ¿Cuáles son mis estados de ánimo? ¿Qué estado de ánimo predomina en mi vida? Porque nos terminamos transformando en adictos a ciertos estados de ánimo. Exactamente, si estás todo el día desde, digamos, la molestia, que todo te molesta, todo te incomoda, ahí tienes que ver qué está pasando. Claro, ¿cuáles son las emociones más recurrentes en nosotros? ¿Estoy siempre enojado? ¿Estoy siempre molesto? Entonces, el poder identificar qué está pasando dentro mío, cuáles son mis áreas de mejora, porque todos tenemos cosas a mejorar, absolutamente todos. Entonces, tengo que ser muy consciente de qué emociones son, y la segunda parte es cómo las dejo salir. Porque estaba hablando de esto del secuestro neuronal y no terminé como de explicarlo, pero esto tiene que ver con que en nuestra cabeza operan 2 mentes. Es una mente emocional y tenemos una mente racional. ¿Qué pasa cuando la mente emocional se come, pasa por arriba a la racional? Y son los desbordes que tenemos. Me chocaron el auto y me bajo con un bat de béisbol en la mano, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso sería un secuestro neuronal. Es cuando el cerebro, la mente emocional, tomó control de mi mente racional. Es cuando no hay inteligencia emocional en lo absoluto. Claro, que ¿Sí? puede ser Es cuando también en una situación específica, ¿no? Que te ocurre, a lo mejor sabes controlar mucho tus emociones en otros ámbitos, pero luego se te presenta una situación como esta y se te desborda, ¿no? O sea, que dices, uff. Se produce el secuestro neuronal. Sí, y nos puede pasar. Lo ideal es que si la persona domina realmente la inteligencia emocional, esto no debiera pasar. Exactamente. Esto ya sería como la persona que se graduó, ¿no? En inteligencia emocional. Claro, es que es un trabajo, Es capaz como bien lo hemos de dicho, controlar. es un trabajo que toma tiempo e investigar también, porque lo que decía antes, ¿qué emoción es la que estás sintiendo? Eso es, y a partir de allí ya Exacto. empezar a trabajarlo. Bueno, también existen como tu coaching que también ayudan a las personas digamos, Identificar. identificar exactamente esas emociones que tienen, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento no se lo explican. No, porque además tomamos decisiones en función de las emociones que estamos sintiendo. Y esto es, cuando yo dije hace un rato, somos el resultado de las decisiones que tomamos hasta este momento, ahí es donde empezamos a ser conscientes que las decisiones que estoy tomando están basadas en mis emociones. Entonces, si yo tomo una decisión en un momento de mucha, mucha felicidad o exaltación, o de mucho, mucho enojo, probablemente después me arrepienta de esta decisión que tomé. Entonces, tenemos que tratar de ser mucho más conscientes de las emociones que tenemos, y esto es el autoconocimiento, el poder identificar qué emociones son recurrentes en mí, cuáles serían las decisiones más asertivas que tengo que tomar ante determinadas situaciones, y esto
se trabaja en función de la conciencia de uno mismo. Esto es el despertar a la conciencia, ¿no? Es la capacidad de mirarme a mí mismo y mirar desde qué paradigma estoy operando y si no me gusta, porque la realidad también es que, ¿cómo me doy cuenta? El otro día posteé una frase que me gusta mucho que es, ¿cuál es la diferencia entre la buena vibra y la mala vibra? Y, indefectiblemente, lo que viene de vuelta. Indefectiblemente es lo que viene de vuelta. Entonces, si yo estoy recibiendo del otro cosas que no me están gustando, en lugar de mirar al otro, tengo que pararme en la automirada, en la autoconciencia, el autoconocimiento y decir, ¿cómo estoy diciendo lo que estoy diciendo? Ujú, Porque acá el lenguaje corporal es crucial, ujú. Y también porque el lenguaje corporal, no, que, no, que sí, tu actitud también genera una reacción en la otra persona que tienes allí. Y lo mismo que tú habías dicho, que a veces cuando hemos conversado, la ley del espejo, ¿no? Entonces, verte reflejado en la otra persona y analizar qué estoy haciendo mal yo o no, porque a lo mejor no, o en qué puedo yo mejorar, ¿no? mira, el liderazgo hay algo que siempre lo marcamos muy fuerte. Cuando el equipo falla, el que está fallando es el líder. Ujú, Y esto yo lo traspolo a mi realidad, a mi vida. Cuando lo que estoy recibiendo no me está gustando, tengo que evaluar lo que estoy dando. Tengo que mirarme y mirar conscientemente de qué manera estoy emitiendo algo, sea un mensaje verbal, no verbal, lo que sea, porque yo puedo decirte, Iru, qué lindo tenés el pelo. Y te puedo decir, Iru, qué lindo tenés el pelo. exactamente. Mi Las lenguaje personas verbal son totalmente fue, distintas. el lenguaje verbal fue exactamente el mismo. Ujú, La diferencia, la gran diferencia, que es en realidad la que marca la diferencia en la comunicación, es el lenguaje no verbal. Son mis gestos, son mis ademanes, es mi postura corporal, es la forma en la que observo y miro al otro. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a cómo estamos comunicándonos, cómo estamos hablando, cómo decimos las cosas, porque el cómo es crucial para que haya un malentendido. exactamente. Es mucho más importante cómo digo algo que lo que estoy diciendo en sí. Ujú. Yo puedo darte la peor noticia del mundo, decirte la peor cosa, pero la forma en la que yo elija decírtelo va a ser crucial para la reacción que voy a tener de tu parte. Exactamente. Entonces, esto tiene que ver, sería el primer pilar que es el autoconocimiento, es el poder mirarme de alguna manera en donde pueda, incluso esto vos decías, hablabas de la ley del espejo, pero acá yo voy a dar un ejemplo con el espejo. Ujú, Muchas veces yo les hago hacer este ejercicio a las personas, ¿no? Que mirate en el espejo como si tuvieras una conversación con alguien. Porque esa persona, no sé, siempre te contesta mal. Siempre me contesta mal. Yo no sé por qué, si yo le hablo bien. Entonces le digo, bueno, así como que esa persona está enfrente tuyo, y en un espejo y mírate. Y cuando hacen el ejercicio, se dan cuenta de las caras que ponen, los ademanes que ponen, cómo ponen los ojos, cómo usan las manos, cómo fruncen el ceño, y se empiezan a dar cuenta de que el lenguaje corporal que están utilizando no está bueno. ujú, Y el otro, que el lenguaje corporal es universal. Si yo voy al medio del desierto, en el medio del África, a una tribu que no tiene contacto conmigo jamás, y yo hago esto, ellos saben lo que significa. ujú. El lenguaje corporal es universal. Sí. Entonces, enseguida nos entendemos desde el cuerpo. Ujú. Después vienen las palabras, después vamos a ver qué sale de la boca de esa persona. Pero lo primero que vamos a mirar es esto. ¿Qué Claro. me está diciendo con esto? Sí, sí. En parte la ¿No? actitud Por eso también. es muy importante esto del autoconocimiento, el saber desde qué tipo de paradigma, de lenguaje corporal, de conductas, yo me estoy expresando hacia la afuera y ser consciente de qué emociones son las que predominan en mi persona. El segundo elemento es el autocontrol. Mm. Y acá viene la parte más difícil. No bajarme del auto con el bate de béisbol. ¿No? Esta es la parte que implica
que yo sea capaz de controlar Ujú. esas emociones, ¿sí? ¿Cómo hago para poder evitar esas reacciones que muchas veces son desmedidas? Y acá es donde nos tenemos que por ahí hacer las preguntas. Si suelo arrepentirme de la forma en la que dije algo o la forma en la que hice algo, soy candidato para evaluar mi capacidad de autocontrol. Ujú. Porque el autocontrol tenía que ver con esto, ¿no? El poder generar este espacio entre el estímulo y la respuesta. Entre que esa respuesta emocional que viene, con toda la fuerza con la que viene, no salga de mí así como viene, sino que yo me pueda detener a mirarla, a observarla y a ser consciente de si eso que voy a alargar realmente lo voy a decir de la mejor manera posible Ujú. o de la manera más asertiva posible, Aquí ¿sí? Y esto tiene que ver con el... te tengo como una pregunta, ¿no? O comentario. Yo, por ejemplo, A ver, en base a lo que yo vivía, ¿no? Y que lo que hemos dicho, como yo reaccionaba ante alguna situación u otra. En muchas ocasiones cuando alguien me hace enfadar, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, yo ya, sí, yo, igual ahí, igual ahí vamos a hacer, te voy a hacer otro comentario cuando termines, vale, porque el otro no me enoja. exacto, me enojo yo. Entonces, yo a veces lo que hago es eso, yo respiro, o sea, yo lo aprendí como un ejercicio para siempre. Yo respiro y me relajo que sea un ratito y le digo a la persona, espera un minuto, por favor, porque ya yo sé que, si, que en ese momento si yo contesto, a lo mejor puede herir a la otra persona, ¿no? Entonces yo lo que hago es que respiro y me espero hasta que yo ya me calmo y entonces puedo establecer una conversación y una comunicación adecuada, dando mis puntos de vista, pero más calmada, sin enojarme yo, y que el otro me hizo enojar. A ver, cuéntanos de eso, Jimmy. Claro, eso se llama, eso que vos hacés se llama fórmula preventiva, en realidad. Esto es la capacidad de tener, y está bueno ponerlo en práctica, de hecho es un ejercicio que yo siempre les doy, el generar tu fórmula preventiva. ¿Esto qué significa? Ante emociones recurrentes, poder idear una forma distinta de reaccionar a eso que me produce determinada emoción. ¿Sí? Y esto me va a permitir, primero conscientemente, repetirlo, 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 y después eso va a operar en automático, porque es un hábito, así se forman los hábitos. Primero tengo que hacer consciente la conducta, esa asociación entre estímulo y respuesta, la tengo que hacer repetidas veces, ¿sí? Mínimo 21 días, se dice que es mínimo 21 días, y esto, la repetición de esa conducta va a terminar generando que me salga ya después en automático. Entonces, esto es la fórmula preventiva. Y esto que decías, que es súper interesante, que por lo general la mayoría, hola Tami, ¿cómo estás? La mayoría de las personas operan desde este lugar o desde este paradigma en donde el otro me enoja, el otro me grita, el otro me hace. Y acá es donde automáticamente caemos en el lugar de víctima, sería en el modo reactivo en lugar del modo proactivo de la toma de decisiones. El otro no me enoja. Yo ¿No? elijo enojarme en función de cómo el otro se comporta. El otro no me grita, el otro grita. El otro no me reta, el otro funciona desde ese paradigma. Y es una decisión del otro correrse de ahí. Es su propia decisión cambiar ese paradigma. No lo voy a cambiar Te yo. hago otra pregunta, Jimmy. Yo no voy a hacer. Sí, Cuando tú sí. estás en ese momento, ¿no? Que tienes, por ejemplo, que pasa mucho, sobre todo en el ambiente laboral, cuando tienes un compañero que yo a veces pienso que, Terrible. En el ambiente laboral, son la mayoría de los casos son en el ambiente laboral y con los hijos. claro, Son las también dos. tienes un compañero que es la típica persona que, claro, que ha trabajado toda su vida de esta forma de hablarle a los demás de una manera, con un tono de voz muy alto, ¿no? Y como una forma agresiva. Ujú. Cuando tú tienes una persona de este tipo, ¿qué puedes hacer? Porque claro, una opción es ponerte al mismo nivel, que no es la ideal,
Y la otra opción, No es una opción. mi madre siempre me decía, hija, cuando a usted le griten, usted habla más bajito, que la gente se va calmando. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo uno puede afrontar ese tipo de situaciones? Bueno, esa persona claramente no tiene inteligencia emocional. A ver, tenemos que diferenciar. Si es una persona que tiene un tono de voz alto y habla alto, No, no, que te y es su gritan. forma de hablar, que grita. Bien. Si es una persona que suele gritar, lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Y esto tiene que ver con el autocontrol, es entender que no me grita. Es una Ujú, persona que grita, ujú, ¿sí? Él opera desde ese lugar. Entonces, ahí yo tengo gerencia. Yo no tengo poder sobre el otro, de hecho no tenemos poder sobre nadie, no tenemos poder para cambiar a nadie, ¿sí? Acá es donde el único ser al que podemos cambiar es a nosotros mismos. exactamente. Es al único, y nos cuesta un huevo, o Sí. sea, pero la realidad es que es el único ser sobre el que tenemos capacidad de generar un cambio. Al otro podemos influenciarlo, pero no lo vamos a poder cambiar porque el cambio tiene que surgir de su interior, tiene que querer cambiar. Ujú, El otro tiene que querer cambiar y hacer el trabajo necesario para cambiar. ujú. Yo no lo voy a cambiar, ¿sí? Me pasa seguido de personas que vienen al consultorio y me dicen, no, porque yo quiero que mi marido cambie. No puede. Bueno, está muy bien, pero no está en tu poder que tu marido cambie. Claro. Si no te hubieras casado con otra persona. Digo, Ujú, acá es donde tenemos que entender que no tenemos el control sobre nadie, ujú. sino que cada uno tiene control sobre sí mismo. Yo puedo sugerirle a una persona, pero lo que podés hacer en ese caso es, y esto, regla número uno del liderazgo, se corrige en privado, se felicita en público. Ujú. Es hablar con esa persona en privado, llamarlo para hablar en privado con él y hacerle darse cuenta, porque probablemente esta persona opera desde este paradigma en automático. Sí, claro. No es consciente. Ujú, Seguramente la gente le dice, ay, pero ¿cómo gritás? Ponele que se lo diga, no se lo van a decir los empleados, pero ujú, probablemente se lo diga la mujer, lo digan los hijos. Pero es automático, ni siquiera lo registra. ¿Se entiende? Entonces, el que haya alguien que desde un lugar diferente se pueda sentar con esa persona y no señalarle con el dedo el error que está cometiendo. ujú, Primero, ujú. porque es un error para mí, pero para él no No, es un error. exactamente. En el paradigma del otro, ese no es un error. En mi paradigma lo es. Y por lo tanto, yo tengo que entender que desde mi punto de vista eso no está bueno. Ujú, Pero desde el punto de vista del otro, no. Entonces, tengo que entender que tenemos formas de ver la realidad completamente diferentes y ninguno de los dos tiene razón. Porque el problema no es quién tiene razón, el problema es dónde está la razón. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, sentarse con esa persona y cuando yo le diga lo que siento, y acá es crucial esto, decirle lo que estoy sintiendo. Porque si yo hablo de lo que yo siento, el otro no me va a poder cuestionar. ujú. Pues yo le digo, mira, Pedro, yo te puedo decir algo que me pasa a mí cada vez que vos me decís algo. Diferente. Siento Ujú, que el tono de voz que usás no me permite decir lo que yo quiero, me pasa que me inhibe o me siento por ahí asustada por la forma en la que vos hablás, pero reconozco que es lo que yo estoy sintiendo, ujú. es lo que a mí me pasa. No significa que tenga razón, Claro. pero ¿habrá alguna forma de que podamos comunicarnos de una manera diferente? Ujú, Distinto es cuando yo voy al choque con el otro, voy al ataque, digo que me molesta, me enoja. Yo tengo que hacerle ver al otro, y acá es una de las cosas que más nos cuesta, que es poner mis emociones en palabras, ujú. poder decir lo que siento. Porque si yo hablo de lo que siento, no hay error. Yo te puedo decir, Iru, yo siento que me estás mirando mal. Y vos me vas a decir, no, pero estás loca, ¿cómo? No, 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 pero no sé, es lo que estoy sintiendo. Y vos no vas a poder decirme nada, porque Claro. si es lo que estoy sintiendo, es lo que estoy sintiendo. Entonces, esto, y acá es donde entra la cuarta, ¿no? El cuarto pilar, que es la empatía. Pero nos estamos pasando por arriba de la automotivación. Pero la empatía tiene que ver con esto, en poder identificar las emociones del otro.
el poder entender lo que le está pasando al otro emocionalmente sin que yo le quiera poner una lógica a eso. Porque si yo siempre doy el mismo ejemplo, para mí una cucaracha voladora es una amenaza absoluta. Para mí las Y a mí se me palomas. despiertan todos, bueno, un montón de gente tiene eso con las palomas. Pero, por ejemplo, a mí me pasa eso. Entonces, yo te puedo decir, ay, maté ese bicho porque me muero. Y vos podrás mirarme y decir, pero estás loca, es un insecto, no te va a hacer nada, mira, y lo matás con la mano. Claro. Pero lo que yo estoy sintiendo es real. Es que ahí vamos cuando la gente te dice, ay, pero es que eso es una tontería. Bueno, para ti es una tontería, pero para mí no. ¿No? Es ponerse en el lugar de los demás que para ti a lo mejor algo que es súper importante, a lo mejor para mí no lo es, pero eso no quiere decir que no sea importante. Y que a ti te mueve las Bueno, emociones y te alegra, ¿o no? esto que decís es algo muy recurrente de los padres hacia los hijos. Mm, Que un hijo llora porque se le rompió la patita de la cosita que tiene una cosa y se le rompió y que el padre le diga, pero ¿cómo vas a llorar por eso? ya. No seas estúpido, pero no podés llorar por eso. No podés llorar por eso. Sin entender el valor que esto tiene para esa personita que ni siquiera tiene la lógica de un adulto, la importancia que esto tenía, nunca, o sea, no nos ponemos a identificarnos con el otro y a entender lo que realmente el otro está sintiendo. Exactamente. Porque yo desde mi adultez, con 44 años, puedo mirar eso y decir, qué pavada. Pero para un nene de 5 años que se le haya roto la patita a su muñeco, es terrible. Claro, Y no nos estamos poniendo en el lugar del otro. así es. Entonces, esto es la empatía. Es el entender las emociones del otro, no dejando que mis propios juicios filtren o se me filtren en esa percepción de la emoción del otro. Exactamente. Es despojarme completamente de los juicios, despojarme del querer decirle al otro qué está bien y qué está mal, creyendo que yo tengo la razón o la verdad de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, es el caso de la cucaracha, y en realidad no tengo ese poder. No tengo ese control de la realidad y de la vida. Entonces, es la capacidad de poder ponerme realmente en el lugar del otro y en las emociones que está sintiendo el otro, tratando de acompañarlo en esas emociones. Esto también es ¿Sí? Esto interesante. sería en realidad la empatía. Es interesante, por ejemplo, o sea, saber medir la empatía, o sea, no es por niveles, ¿no? Pero digo yo, que a mí me solía pasar, que a veces te lo he comentado, ¿no? Que yo a veces tenía tanta empatía y a veces todavía funciono desde el automático, que wow, que yo me puedo sentir tan mal o peor que la otra persona, por ejemplo. Y claro, y eso hasta Claro. cierto punto tú puedes entender a la persona, pero es su realidad, no la tuya, ¿no? Sí, y que no nuble tu juicio, porque esta es el quinto elemento en realidad de la inteligencia emocional, que es la sociabilidad, que implica que eso que el otro está sintiendo no me altere emocionalmente a mí. Es la capacidad de detectar las emociones en el otro, acompañarlo en eso. Por ejemplo, la sociabilidad es algo que, por ejemplo, los terapeutas tenemos muy desarrollado, pues si no lloraríamos con todos los pacientes, Exactamente. ¿se entiende? Entonces, claro, y uno escucha cada cosa que vos decís, me quiero largar a llorar con cada paciente, Claro. pero la realidad es que esto implica el poder identificar las emociones en el otro sin que esas emociones del otro me produzcan a mí malestar, una sensación como de incomodidad, que no lo puedo manejar, que no sé qué hacer con eso. ¿Sí? Cuando vemos llorar a alguien, ¿qué hacemos? ¡Ay, no llores! No, no llores, no llores. O a los chicos, no, no llores. No, sí, Claro, tienes que dejemos llorar. que las emociones se expresen porque es lo que necesitan, es lo que necesitamos todos. Sí. Estamos muy configurados, lo decía alguien al principio, a ocultar lo que sentimos, a reprimir nuestras emociones, sobre todo, ya cada vez menos, pero hubo una época en la que los hombres no podían ser emocionales. A eso también Y iba. esto ha traído
Esto ha traído generaciones de hombres con muchos problemas a resolver que tienen que ver con el no haber podido expresar o manifestar sus emociones. Exactamente. Entonces, la inteligencia emocional es esto. Está bien, no la dejes salir si sentís que no te sentís cómodo, pero por lo menos sí poder identificarla, esto del autoconocimiento, el poder identificar qué estoy sintiendo y el poder poner en palabras eso que estoy sintiendo y ver qué hago con esto que estoy sintiendo. Exactamente. La que nos quedó colgada, que es la automotivación, es justamente la capacidad de no desistir, esto que decíamos hoy, ante determinadas cosas cuando no se esté dando como yo quiero, ¿no? Es el poder persistir en una conducta a pesar de que las cosas no se estén dando de la manera que a mí me gustaría. Esto tiene mucho que ver con tener la capacidad de decirnos a nosotros mismos mensajes positivos. Si yo cuando cometo un error me digo, Qué tonta o... mirá qué estúpida, qué Claro. tonta, mirá que soy tarada, que cómo no me di cuenta, y, ¿no? Ahí alguien está preguntando, suelo Sí, se te preguntar, suele ¿qué te preguntar qué pasa? te Ah, pasa cuando la persona está enfadada, me imagino, o triste. bueno, es una buena, a ver, podemos tratar de ayudar al otro a identificar sus emociones preguntándole Ujú, qué te pasa, pero más allá de qué te pasa, creo que la pregunta para mí ideal es, ¿qué sentís? ujú, Porque justamente a mí eso, y es algo que trabajo por ahí mucho con mi hijo, es eso, ¿no? Cuando lo veo que por ahí ha tenido una situación o lo que sea, lo primero que trato que identifique es qué siente, ujú, cuál es la emoción que está emergiendo. Porque no es lo mismo que me diga, estoy enojado porque me pusieron la pata en el colegio y me caí, a que me diga, estoy triste porque me siento agredido, o que ujú. me diga, estoy angustiado porque me hacen bullying. ¿Se entiende? Digo, Exactamente. poder identificar, ayudar al otro a identificar sus emociones, nos va a ayudar a que nosotros podamos ser una guía de alguna manera, un espejo del otro, para que pueda ir poniendo eso en palabras, identificando cuál es la emoción, que la puede ir trabajando conscientemente. Sí. Así que, bueno, esto te decía con respecto a la automotivación, esto de decirnos mensajes positivos. ¿Cuánta gente cuando le pasan cosas empieza, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Qué hice yo para merecer El esto? victimismo. ¿No? Ujú. Y ahí están parados en el lugar de la víctima absoluta. Mejor preguntarse qué vino a enseñarme, por qué se vuelve a presentar, ¿Cómo puedo qué no mejorar? estoy viendo, Ujú. Sí. porque las situaciones y las cosas se presentan con un objetivo, y acá me voy a poner más trascendental, viste que yo voy y vengo, yo voy y vengo de un plano al otro, pero somos, somos entidades que tenemos un alma y esto es parte de nosotros y tenemos que poder entender que estamos en este plano para hacer aprendizajes. Ujú. Venimos a aprender, esto es una escuelita de almas. Este cuerpo que tenemos es un envase, pero no es quienes somos. Entonces, entender que venimos acá a trabajar un montón de cosas que necesitamos trabajar y que tenemos que aprender, y este es el plano para aprender, el plano físico, lo que tiene que ver con el dolor, porque en otros planos no existe el dolor. Entonces, muchas veces las cosas que nos pasan, a pesar de que no les encontramos una explicación racional, tienen un sentido y después que pasa un tiempo nos damos cuenta de que, mira, si yo no hubiera pasado por eso, hoy no estaría en esta situación, hoy no hubiera hecho tal o cual cosa. O sea que termina siendo algo que nos dejó un tremendo aprendizaje. Entonces, del pasado, tomemos lo que nos viene a enseñar. Evitemos, y esto tiene que ver con la inteligencia emocional, cuando yo me quedo estancado en situaciones del pasado, ¿qué me pasa? Yo las traigo a mi presente, porque yo siento en el ahora, el único momento real es este, es el ahora, el aquí y el ahora. El pasado ya está en cemento seco, no lo puedo cambiar. Pero ¿qué pasa cuando traigo un recuerdo? Ese recuerdo viene cargado de un montón de emociones Igual y también. las vivencio de vuelta hoy.
Sí. Igual también Sí, cuando vives constantemente pensando en qué va a pasar mañana. Entonces te genera un grado de bueno, angustia que tampoco puedes, o sea, es que no sí, puedes saber qué va a pasar. Simplemente yo digo que hay que vivir el ahora. Y si hoy queremos ser mejor, pues mañana lo vamos a hacer. No es necesario pensar, sí, es que, ¿qué pasará si yo hago esto dentro de 3 años? Bueno, sí es cierto, todo tiene consecuencias. Como dices tú, somos las decisiones que tomamos, ¿verdad? Entonces, claro, somos el resultado de las si decisiones yo que tomo tomamos. una decisión hoy, yo sé que mañana va a tener un resultado. ¿Cuál será? Pues ya lo veremos, ¿no? Entonces es ir también conociendo un poco esto y además que me encanta la parte que has dicho de cambiar los pensamientos también, porque esto va muy enlazado con la ley de la atracción, que este es otro vivo que tenemos que hacer, que yo sé que tú dominas muchísimo, perdona que cambie el tema, Totalmente. pero es que el tema este de cambiar pensamientos me parece también fundamental para poder crecer como ser Sí, humano, o sea, como ser humano, nuestra alma, sí, corrernos, nuestra mente, sí, todo. sí, corrernos de esos pensamientos negativos y la automotivación es esto, es poder tener pensamientos o decirnos a nosotros mismos, bueno, seguí adelante, seguí intentándolo, si no fue por acá, probá por acá, Exactamente, sé que podés, yo sé que puedo, ¿no? Estos son pequeños mensajes positivos que nos ayudan a seguir adelante, a seguir traccionando, a seguir buscando eso que tanto queremos, porque en definitiva estamos en este plano para ser felices. exactamente. Y esta felicidad está asociada a ser exitosos en el desarrollo de la inteligencia emocional, porque como decíamos hoy, es el factor clave para el éxito. Exactamente. Así que no sé cuánto tiempo nos queda, Iru. Yo, El tema yo creo que es da que para nos un montón. gusta tanto el tema que podemos hablar 3 horas de esto. Es que a mí también me apasiona y además que me encanta escucharte porque yo aprendo mucho de ti, como ya te lo he dicho en varias oportunidades. Pero bueno, yo creo que las personas que nos han acompañado hasta ahora han podido tener, aunque sea una pincelada de lo que es comenzar a conocerse a sí mismos mediante la inteligencia emocional. Entonces, de mi parte, Exacto. estoy muy agradecida porque hayas aceptado la invitación, por estar aquí contigo y bueno, con todas las personas que nos han acompañado también. No sé si quieres dar un mensaje final, Jimé. Nada, no, creo que es un trabajo de conciencia. El trabajo de despertar a la conciencia es doloroso, pero es absolutamente necesario. Así que, bueno, acá estamos si necesitan ayuda para ayudarlos a despertar a la conciencia. Así es. Bueno, feliz noche, Jimé. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo. Gracias a vos, Iru, me encantó. Gracias por Igualmente. todo. Chao, chao.